Bueno, gracias. ¿Y con quién venimos? Juan Carlos del Águila. Don Juan Carlos del Águila ya se encuentra en línea telefónica. Ya, muy bien. Hemos conversado entonces con Brillito Esta, que es la embajadora turística de la municipalidad o del distrito de San Juan Bautista, no de la municipalidad, sino de todo el distrito, ¿no? Ariana Cárdenas, embajadora cultural. Es interesante, están bastante jóvenes. Nosotros ya estamos ya con casi a la base 5 y ustedes tienen mucho que aportar. ¿Conversan frecuentemente con el doctor Parimango? Bueno, en las actividades tenemos la oportunidad de poder encontrarnos. Ya. Sí, es Yo le veo un gusto un alcalde sencillo, ¿no? Sí, No es un alcalde ompuloso. Le veo muy asequible a Joel Parimango. Esa es una virtud que él tiene, ¿no? Es asequible, conversa, ¿no? Muy educadamente, muy calmadamente, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Juan Carlos del Águila, muy buenos días. Muy buenos días, don Juan Carlos. Aló, buenos días. Vean ustedes, esta noticia la hemos conocido ayer en horas de la noche. Keiko Fujimori parece ser que estaría arrinconando al gobierno de Dina Boluarte. Keiko Fujimori ha dicho, no es que ha dicho, le está exigiendo a Dina Boluarte que haga cambios de manera inmediata en su gabinete. ¿Ya? Y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir, ¿no? El exalcalde de la provincia de Maynas, es congresista de la República también por Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila Cárdenas, quien se encuentra en el enlace telefónico con nosotros. ¿Cómo están, Juan Carlos? Muy buenos días. Pero ¿qué tal? Un gusto saludarte. Efectivamente, he tomado conocimiento ayer, luego de la reunión que tuvo la presidenta del Partido Fuerza Popular con los integrantes de su bancada, respecto de que luego de los 6 meses de gestión de la presidenta Dina Boluarte, y que como bien lo señala Keiko, hizo la señora Boluarte una exposición de los logros de sus 6 primeros meses de gobierno, con ánimos absolutamente triunfalistas y sin ningún reconocimiento de errores, o en todo caso una autocrítica que permita recuperar la confianza de la población. Y en ese sentido es que la señora Fujimori considera importante, y por supuesto el partido, ejerciendo su rol democrático, ejerciendo el rol democrático que le asignan a los partidos políticos la ley y la Constitución, de que hacer sugerencias, pedidos, planteamientos al gobierno de turno, en este caso al gobierno de Dina Boluarte, para que oxigene su gabinete ministerial, que siempre es importante, porque a la luz de los resultados, y a todos los ciudadanos nos va a constar, no puede ser que sigamos viviendo en un país donde existe un alto índice de delincuencia ciudadana, una peligrosidad enorme para todos nosotros, y para el ministro del Interior todo siga como está, todo está bien, todo está conforme. Después de 6 meses del gobierno de la señora Boluarte, si un funcionario de alto nivel no ha cumplido con las expectativas, por lo menos de reducir sustancialmente el número de hechos delictivos en el país, hay que cambiarlo, así de simple. Y eso pasa en una municipalidad, y eso pasa en un gobierno regional con más razón que un gobierno nacional. De igual manera, con los otros miembros del gabinete ministerial, específicamente de las carteras de Energía y Minas, de Salud y de Agricultura, que también son sectores críticos, que no han tenido ningún logro, por el contrario. Veamos cómo está la salud en el país, sobre todo por el incremento de los niveles de dengue, ya no solamente en la Amazonía, sino en todo el país. Y pero la ministra de Salud ha dicho que ella no puede va a continuar renunciar. tal cual está. Don Juan Carlos del Águila, pero la ministra de Salud, las veces que ha sido preguntada, ¿no?, por los periodistas, ha dicho que ella no tiene por qué renunciar, que ella está capacitada para desempeñarse en ese ministerio, lo ha dicho claramente. Ahora bien, lo que parece en el caso de Keiko es una combinación al gobierno, es una exigencia. ¿Es acaso una estrategia política para desmarcarse del gobierno, habida cuenta de que Fuerza Popular está siendo muy vinculado, ¿no?, con el gobierno de Dina Boluarte? Incluso se habla de que ellos hacen un cogobierno. ¿Qué es lo que tiene usted que decir sobre este tema? Sostener que es un cogobierno pues es mentirle a la población. ¿Dónde están los funcionarios que pertenezcan a Fuerza Popular, algún parlamentario que sea ministro, algún alto dirigente del partido que esté en el gobierno, algún funcionario siquiera de mediano nivel que forme parte del gobierno? Pero no. Es necesario, ¿no? Desde un inicio
Desde un inicio hay un total, digamos, hay una total independencia del gobierno de turno de la señora Boluarte con el partido Fuerza Popular. Muy por contrario, el gobierno de la señora Boluarte es un gobierno de izquierda y Fuerza Popular no es un partido de izquierda. Al contrario, es un partido de centro-derecha, de derecha popular, que lo que busca es reivindicar las expectativas de la población. En este momento la población dice, caramba, estamos mal en el gobierno porque no tenemos buena salud, no tenemos buen nivel de seguridad ciudadana, y lo que hace la señora Fujimori es recoger esas expectativas como lo haría cualquier otro líder político de un partido importante. Bueno, lo que se sabe, estoy revisando las redes sociales, ¿no es cierto? Una vez más se hace hincapié, bueno, en todo caso, Keiko Fujimori está exigiendo, por ejemplo, que la presidenta Dina Boluarte retire sus cargos, ¿no?, al ministro de Salud, Energía y Minas, Agricultura e Interior. ¿Usted cree que finalmente el gobierno de Dina Boluarte va a hacer caso a este pedido explícito y confrontacional de parte de la señora Keiko Fujimori? ¿Usted cree que esto finalmente va a ocurrir, o es que acaso de repente el gobierno de Dina Boluarte tiene un as bajo la manga que la va a poner en marcha a través de su premier, Otárola? Bueno, eso depende de la señora Boluarte, ¿no? Ella es la presidenta de la República y ella sabrá si escucha o no los planteamientos de los partidos políticos, de los líderes políticos del país. Si no tiene ningún ánimo democrático de saber escuchar las sugerencias y de poder atender las sugerencias que le hacen desde los partidos políticos, bueno, ella es la única responsable de su gobierno, ¿no?, de los éxitos o fracasos de su gobierno. Después que no se diga, mañana más tarde, ¿dónde estuvo Fuerza Popular que no planteó enmiendas, que no planteó cambios constitucionales o cambios ministeriales o cambios en algún tipo de normas que permitan que este gobierno tenga éxito, ¿no? Aquí le está haciendo un planteamiento muy claro y específico la señora Keiko Fujimori a la presidenta del Perú, de que oxigene su gabinete ministerial, haga algunos cambios en el Ministerio del Interior, de Agricultura, de Salud y de Energía y Minas. Ya verá la señora Boluarte si cumple o no con estas sugerencias de los partidos políticos y en particular de Fuerza Popular. Pero es Fuerza Popular el partido político que ha puesto sobre el tapete, ¿no?, esta situación en el país, ¿no es cierto? He visto ayer, ¿no?, imágenes a la señora Keiko Fujimori, ¿no?, hablando muy segura de sí misma y sabiendo perfectamente hacia dónde apunta justamente, ¿no es cierto?, su afirmación política en relación a lo que sería el gobierno de Dina Boluarte, ¿no?, que no está trabajando en concordancia con las expectativas de la población. ¿Por qué el propósito ahora de desmarcarse o mantener una distancia prudente de la presidenta Dina Boluarte? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque recordemos, don Juan Carlos del Águila, que hace unos días atrás, ¿no?, Keiko Fujimori, a través de su cuenta de Twitter, ¿no es cierto?, invocó a que los peruanos se pusieran a trabajar, ¿no es cierto?, apoyando al gobierno de turno. Pero, mi estimado Héctor, si un partido político acude al llamado de la presidenta de la República, lo hizo Alianza para el Progreso, lo ha hecho Somos Perú, lo ha hecho Fuerza Popular, ¿eso significa acaso ser aliado de este gobierno? Dina Boluarte ha sido elegida en la fórmula presidencial, donde estuvo Pedro Castillo y estuvo Vladimir Cerrón. Es un partido de izquierda, ella proviene de las canteras de izquierda y ella misma lo reconoce así, totalmente equivocada, por supuesto, en su percepción política de lo que es el país y de lo que es el desarrollo socioeconómico en Latinoamérica especialmente. Pero en fin, esa es su responsabilidad. Y Fuerza Popular, ni Keiko, ni nadie del partido, ha estado cerca de este gobierno. No, al contrario, se ha mantenido siempre prudente distancia. El respaldar algunas acciones de gobierno no significa que seamos aliados del gobierno, no, de ninguna manera. Es ejercer el rol democrático. Si no, no hay democracia, pues entonces hagamos lo que quiera la presidenta y todos sigamos una sola misma línea. Hay discrepancias, hay coincidencias naturales y en ese sentido se está trabajando. Cuando haya que señalarle errores a la presidenta Boluarte, así como lo hacemos quien habla con el gobernador de la región, con los alcaldes, hay que hacerlo. Y luego ya veremos si es que estas autoridades saben o no saben escuchar las razonables sugerencias democráticas que se hacen desde los diferentes sectores democráticos del país. Durante estos últimos 6 meses nunca se ha escuchado a Keiko Fujimori ni a los congresistas de la República por Fuerza Popular cuestionar, ¿no es cierto?, en
en acciones de coyuntura, ¿no?, al gobierno de Dina Boluarte. Y la lectura que tiene la mayoría de los peruanos, no es naturalmente mi lectura, es que hay un cogobierno, no necesariamente tiene que haber alguien de Fuerza Loretana, ¿no?, participando en un ministerio o participando, ¿no?, trabajando en alguna entidad del Estado. Basta con que desde el Congreso de la República marque pasos o establezca acciones a fin de decir al gobierno cómo es que tiene que actuar en relación a algunas circunstancias. Por ejemplo, las protestas al interior del país. Fuerza Popular nunca ha señalado su punto de vista respecto de lo que ha significado para el país las consecuencias de esas acciones de protesta. Mire, Héctor, yo no sé si tú o algunos opinólogos son los que saben interpretar lo que dice la población, ¿no? Uno a veces exagera, uno particularmente, en este caso hablo por mí, exagera pretendiendo interpretar lo que la población entiende. Uno lo que hay que hacer es señalar su opinión, ¿no? Y creo que esa es tu opinión de que hay una cercanía con el gobierno de Dina Boluarte por parte de Fuerza Popular. Eso es falso y esa es mi opinión y eso hay que respetarlo también. Es falso porque en ningún momento ningún representante del partido ni siquiera ha sido elegido, ni siquiera ha sido convocado, ni mucho menos se espera ser convocado para ser parte de este gobierno. Al contrario, se mantiene prudente distancia para que en el momento que las fuerzas democráticas se unan, y ya estamos hablando del año 2026, cuando las fuerzas democráticas se unan, nos convirtamos en la alternativa a estos gobiernos de izquierda que han gobernado el Perú en los últimos años. Pero los congresistas le están dejando gobernar Vizcarra y todos los demás. Los congresistas de la República, don Juan Carlos de la Guerra, le están dejando gobernar a Dina Boluarte. Están permitiendo que ella se desempeñe como tal. Ese es un hecho innegable, es un hecho objetivo. Y antes yo lo que le expresaba era la inquietud de la ciudadanía, ¿no es cierto? No necesariamente es mi opinión, pero es una inquietud. Y creo que así como usted y tantos otros, ¿no es cierto?, hay el derecho a la suspicacia, hay el derecho a la sospecha, hay el derecho a tener una lectura objetiva y concreta respecto de lo que puede estar pasando en el país. Claro que sí, por supuesto, tenemos derecho a hacer conjeturas y todo. Lo que pasa en el Parlamento, mi estimado Héctor, sí, es responsabilidad del Parlamento y de las bancadas que hay, pero no de un partido político en particular, porque eso corresponde a la decisión de varios partidos políticos representados ahí en el Congreso. No se puede señalar que un partido está orientando de esta u otra manera, porque hoy el Congreso está fragmentado. Hoy tenemos un parlamento donde hay incluso creo que más de 15 agrupaciones políticas representadas en diferentes bancadas. Es un sancochado realmente el Congreso. No es el parlamento que hasta hace varios años atrás se tenía 4 o 5 partidos democráticos de trayectoria. No es un congreso de nivel, desgraciadamente no es un congreso de nivel. En consecuencia, don Juan Carlos del Aire, ¿usted cree, no, como político, como ex gobernante, ¿no es cierto?, como ex congresista, que la presidenta Dina Boluarte tiene que reestructurar su gabinete ministerial, tiene que oxigenar ese gabinete, ¿cierto?, tiene que registrarse los cambios que le está exigiendo, ¿eh? Eso parece una exigencia, ¿no?, la señora Keiko Fujimori. Bueno, si usted interpreta que eso es una exigencia, es una posición política, mi estimado Héctor. Y esa posición política, uno no va a decir, le pido por favor a la señora... No. La presidenta de un partido, el presidente de un partido, tiene la autoridad y la voz de mando suficiente para decirle, en este caso al gobierno, señora gobierno, señora presidenta, haga usted los cambios. Si lo hace o no lo hace el presidente o la presidenta de la República, eso es su responsabilidad, pero lo que está haciendo Keiko Fujimori, actuar por legítimo derecho en representación de su partido político y también seguramente en representación de varios millones de peruanos que quieren cambios en este gobierno, pero cambios que vayan a bien de la ciudadanía, por el bien común. Cambios, por ejemplo, en todo lo que significa el tratamiento contra la inseguridad ciudadana. ¿Quién no quiere que este gobierno endurezca las medidas del Poder Ejecutivo para que la inseguridad disminuya, que controle, que castigue más a los delincuentes, que salgan a las calles como corresponde a disminuir nuestros indicadores? Eso está haciendo la señora Keiko Fujimori, plantearle esta exigencia ciudadana a la presidenta de la República. Muy bien, don Juan Carlos de Águila, ¿cuál es finalmente, por favor, su opinión respecto
de lo que finalmente pueda pasar con el transcurso de las siguientes horas. Se habla de interpelaciones, ojo, se habla de interpelaciones, se habla de cambios, y de hecho hay toda una estrategia política, ¿no?, detrás de este ajedrez, ¿no es cierto? Y vamos a ver finalmente cuál va a ser la reacción de Boluarte y cuál definitivamente será también la de Keiko Fujimori y de la gente de su entorno frente a lo que vaya a decidir en las próximas horas la presidenta de la República. Bueno, veremos qué es lo que sucede hacia adelante, Héctor. En el Parlamento Nacional se legisla, por supuesto se legisla, lo que significa proponer proyectos de ley, se discuten las leyes, se representa también, cuando eso significa atender a los alcaldes, gobernadores, autoridades de las regiones que van a Lima, al Congreso a hacer planteamientos o ante distintas instancias del gobierno nacional, ministerios, etcétera. Y en el Parlamento Nacional también se fiscaliza. Y una forma de fiscalizar es plantear, por ejemplo, interpelaciones o mociones de censura a los miembros de un gabinete ministerial. Eso significa control político, mi estimado Héctor. Eso significa buscar el equilibrio del poder. Eso significa ejercer la representación constitucional que le corresponde a los parlamentarios, de fiscalizar a los miembros de un gabinete ministerial, y que cuando en su mayoría ellos consideran de que un ministro no ha cumplido con las expectativas de la población, lo interpelan y finalmente puede ser hasta censurado. Muchísimas gracias, don Juan Carlos del Águila, por haber estado presente a través del libro telefónico en el espacio periodístico El Jordano. Muy amable de su parte y esperamos su participación en una siguiente oportunidad. Un abrazo cordial, Héctor, hasta cualquier momento. Buenos días. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Bueno, ahí hemos tenido, ¿no?, la participación del excongresista de la República, Juan Carlos del Águila Cárdenas. Acaba de mencionar, entre otras cosas, que lo que está haciendo Fuerza Popular, ¿no?, es ejercer control político, ¿no? Es ejercer, ¿no?, ese control, ¿no?, el control del equilibrio en cuanto, ¿no?, a lo que se debe hacer como Estado. La lectura ciudadana, sin embargo, es una lectura bastante distinta, ¿no? La percepción de la ciudadanía es completamente distinta a lo que él acaba de ensayar, ¿no?, como político, como conocedor de la realidad nacional. Si hay algo que yo debo reconocer en Juan Carlos del Águila es que es un político ponderado, es un político que sabe cuajarse, ¿no es cierto?, en el quehacer, ¿no?, regional, conoce temas de importancia, ¿no es cierto?, es una voz autorizada respecto de lo que se tiene que hacer en cuanto a determinadas circunstancias o proyectos regionales. En consecuencia, por eso nosotros siempre estimamos pertinente conversar con él, ¿no?, recibir su punto de vista. Podemos discrepar de ese punto de vista, sin embargo, nosotros no vamos a hacer uso de este espacio periodístico o del micrófono para asumir, ¿no es cierto?, una oposición cerrada respecto de lo que un político o exfuncionario público pueda decir en torno a lo que está pasando en el gobierno central. Lo cierto, y con esto me voy, es que Keiko Fujimori le está exigiendo a Dina Boluarte cambios en su gabinete, le está exigiendo cambios, y no hay puntada sin hilo. Algo está buscando establecer en la agenda política la señora Keiko Fujimori. Amigos, nos vamos. Gracias por la sintonía, gracias por haber estado en sintonía de este espacio periodístico, gracias también a nuestros colegas reporteros, Wilmer Bonfil y Niro Ruiz, gracias a Diego en el Control Master, a Jorge Bocanegra en la producción periodística, gracias a ustedes. Honestamente cumplimos nuestra labor informativa, Dios mediante con nosotros será hasta el día de mañana.